No estamos en 1935. La ignorancia ya no es una defensa y ya no es una opción. El calendario hoy marca el año 2026 y gracias a Dios, el Estado moderno de Israel lleva existiendo 78 años. Es más antiguo que Corea del Norte y Corea del Sur. Es más antiguo que Qatar, Kenia, Indonesia, la República Popular China, la Rusia postsoviética, Singapur y Ucrania. El Estado de Israel es más antiguo que el 70% de los países miembros de la ONU. Así que sí, las personas que argumentan que Israel debería ser eliminado son antisemitas, para lo que eso valga. Ellos creen que Israel debe ser destruido, y para lograr ese propósito, mienten constantemente, y luego difunden la mayor mentira de todas, que la comunidad judía mundial ha engañado a la población, se ha apoderado de las instituciones y ha usado sus rayos láser mentales mágicos para controlar el mundo. Así que quiero comenzar con una historia. Esta es la historia de una pareja. Están debatiendo si tener o no un bebé, y todos, amigos y enemigos, familia, vecinos, todos parecen tener una opinión. Después de todo, la pareja es joven. ¿Quién sabe si permanecerán juntos? Muchas parejas se divorcian, los bebés son caros, el mundo es un lugar terrible y peligroso. Bueno, a pesar de todo esto, la pareja decide tener al bebé. Y el bebé es un milagro, es un bebé hermoso, está sano. Y pronto ese bebé crece y se convierte en un niño pequeño, luego en un adolescente y finalmente en un adulto exitoso, un adulto capaz de defenderse a sí mismo y a su familia, un adulto capaz de innovar y construir cosas extraordinarias, un adulto tolerante y decente, y ese adulto tiene hijos y nietos. Ahora, ¿recuerdas a todos esos amigos, enemigos, familiares y vecinos de hace décadas? Las personas que decían que la pareja original no debía tener al bebé. Ahora imagina que ellos llegan décadas después con sus hijos y nietos, personas que ni siquiera estaban cuando nació el bebé. El bebé ahora tiene casi 80 años. Él ya tiene su propia familia. Y estos amigos, enemigos, familiares y vecinos llegan y dicen, oye, ¿sabes qué? Probablemente las cosas habrían sido mejores si ese bebé nunca hubiera nacido. De hecho, probablemente deberíamos matar a este adulto, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. No nos gustaban sus padres, creemos que su matrimonio tenía defectos, su nacimiento tuvo externalidades y costos. Lo mejor que podemos hacer es hablar incesantemente sobre lo terrible que fue que él haya sido concebido. Y como corolario, deberíamos hablar incesantemente sobre formas de encarcelarlo, mutilarlo o matarlo a él y a sus descendientes. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Son estas personas simplemente gente de buen corazón? ¿O ahora son basura malintencionada, discutiendo sobre las vidas de seres humanos reales que existen en el mundo? Esta es la cuestión del antisionismo. Puede que notes que los antisionistas dedicados hablan como si Israel no existiera. Actúan como si el bebé nunca hubiera nacido. Y luego, en el mismo momento, dicen que el adulto en el que se ha convertido ese bebé debe ser extirpado, destruido, mutilado, dejado a merced de enemigos horribles que asesinan, secuestran y violan. Me cuesta trabajo sugerir que estos antisionistas caen en la misma categoría que las personas que argumentaban en contra del sionismo, digamos, en 1920. Esas personas también estaban equivocadas. Estaban equivocados religiosamente porque la Biblia es bastante clara al decir que Dios prometió la Tierra Santa al pueblo judío. Estaban equivocados ideológicamente porque resultó que los judíos sí necesitaban una patria para poder protegerse. Y estaban equivocados en la práctica porque esa patria terminó materializándose milagrosamente gracias al arduo trabajo y la dedicación de cientos de miles y millones de personas. Pero esas personas que se oponían al sionismo antes de que existiera el Estado de Israel no están en la misma categoría que las personas que se oponen al sionismo ahora. Vamos a examinar por qué. La mejor manera de examinar por qué es viendo la definición de sionismo. Entonces, la definición habitual de sionismo que escuchas es la creencia de que los judíos tienen derecho a la autodeterminación en su tierra histórica. Voy a argumentar que esa definición es incorrecta. Y de hecho, voy a argumentar que esa definición nunca fue correcta. Esa nunca fue la definición de sionismo. El sionismo solía ser el argumento de que a los judíos se les debería conceder la capacidad de autodeterminarse en su tierra histórica. Ese argumento no se basaba realmente en algún tipo de derecho universal a la autodeterminación. Se basaba en un llamado moral a la acción que no existe para todos los pueblos en todo momento. Porque aquí está el asunto, no existe tal cosa como un derecho a la autodeterminación que se haga efectivo por sí solo. Woodrow Wilson intentó eso y no funcionó. Hay miles de grupos étnicos en todo el mundo. La mayoría no tiene su propio estado. Resulta que si quieres un estado, tienes que ganártelo. Tienes que demostrar, a nivel moral, que te convertirás en un estado bueno y positivo. Y sobre todo, tienes que hacer el trabajo para construir el estado. Tienes que ser capaz de defenderlo tú mismo. Tienes que ser capaz de realmente crear e innovar. Bueno, el sionismo ganó. El bebé nació, y por eso existe el Estado de Israel hoy en día. Pero el sionismo de hoy ni siquiera es lo mismo que era en 1920. No se trata de algún supuesto derecho futuro a la autodeterminación.
No se trata de si la pareja debería tener al bebé. El bebé ya está aquí. Tiene 80 años. Hay 10 millones de personas que viven en Israel. Israel es una potencia global en lo económico, militar y tecnológico. La pregunta de si Israel debería haber nacido ya fue respondida. Ha sido respondida durante 4 generaciones y ha sido respondida afirmativamente por cualquier métrica, ya sea moral o material. No, cuando hablamos de sionismo hoy en día, estamos hablando de algo diferente. El sionismo moderno, el sionismo de hoy, es la propuesta de que el Estado de Israel, el Estado judío de Israel, no debe ser exterminado y que la gente no debe hacerle a Israel lo que no querrían que les hicieran a ellos. Así que nada de exterminio y nada de dobles estándares. Eso es todo. Eso es el sionismo moderno. El antisionismo sostiene lo contrario, que el Estado judío de Israel, algo que, repito, existe hoy en el mundo y tiene 10 millones de ciudadanos, de los cuales unos 2 millones son musulmanes y otros 200.000 cristianos, debe ser destruido. Que Israel debe ser tratado de manera diferente a cualquier otro país porque Israel es, de alguna manera, malvado como ningún otro. Ahora, para defender ese argumento, los antisionistas tienen que mentir. Es necesario porque verás, Israel no es, en realidad, malvado como ningún otro. De hecho, Israel es bueno como ningún otro. Israel hace más para proteger la vida de los civiles, incluyendo la vida de aquellos que en su mayoría apoyan a las personas que quieren destruirlo, que cualquier otro país en el planeta Tierra. Israel protege los derechos individuales. Israel protege la propiedad privada. Israel innova, construye, crea y defiende. Israel es el mayor aliado que tiene Estados Unidos en el mundo. Es un país que literalmente está realizando misiones aéreas junto a Estados Unidos en este momento. Israel es un país que lucha en la primera línea de batalla por Occidente. Por eso los antisionistas tienen que mentir. Es necesario. Los antisionistas deben afirmar que Israel es un estado de apartheid, a pesar de la ciudadanía de 2 millones de árabes israelíes. Al afirmar que Israel de alguna manera debe destruirse a sí mismo, otorgando ciudadanía a quienes abiertamente abogan por su destrucción, o entregando la condición de Estado a entidades terroristas comprometidas con su exterminio. Los antisionistas deben mentir diciendo que Israel discrimina a cristianos y musulmanes, a pesar de ser el único Estado en Medio Oriente que otorga el mayor nivel de derechos a ambos. Los antisionistas deben argumentar que Israel es un Estado etnonacional, nuevamente ignorando la diversidad étnica de Israel, así como la infinidad de otros estados que son mucho más homogéneos étnicamente que Israel. Desde Japón hasta Armenia, Polonia, Corea del Sur, China, Albania, Egipto, Grecia, Chile, Bangladesh, Francia, Alemania, Arabia Saudita y Siria. Si consideras que la población judía de Israel en sí misma es étnicamente diversa, que hay judíos misrajíes y judíos askenazíes, judíos etíopes y judíos asiáticos, porque aquí está el punto, en realidad puedes convertirte al judaísmo, mientras que no puedes volverte étnicamente japonés. Israel es menos monolítico étnicamente que la mitad de los estados miembros de la ONU. Los antisionistas deben mentir sobre las fuerzas de defensa de Israel, el ejército más humano que opera en el planeta Tierra en este momento. He pasado tiempo con soldados de las fuerzas de defensa de Israel recuperándose en el hospital Tel HaShomer. Aquí es donde van los jóvenes después de sufrir lesiones que les cambian la vida, a veces les destruyen la vida, porque recibieron la orden de ir casa por casa en combate urbano, en zonas ocupadas completamente por simpatizantes de Hamás, para proteger a una población civil que aplaudió y participó en los ataques del 7 de octubre. Los antisionistas tienen que mentir sobre los asentamientos israelíes, diciendo que construir un baño en una zona históricamente judía de Judea, un lugar que ha estado ocupado por judíos durante, ya sabes, más de 3.000 años, es de alguna manera una violación profunda y descarada de las normas internacionales. Pero de alguna manera, que las autoridades palestinas asesinen a árabes que venden tierras a judíos, eso es perfectamente normal. Los antisionistas tienen que mentir sobre los enemigos de Israel, tienen que encubrir a grupos terroristas como Hamás, Hezbolá y la Hermandad Musulmana, y a estados que patrocinan el terrorismo como Irán. Y sobre todo, los antisionistas tienen que mentir sobre los judíos. Porque la única manera de convencer a la gente de que todas estas otras mentiras son verdad es hacerles creer que han sido engañados, que los han embaucado, que están sufriendo una especie de falsa conciencia. Y esa falsa conciencia, dicen, se puede atribuir a los medios controlados por Israel, a los gobiernos controlados por los sionistas, a la gran y amplia conspiración de los quiches y los judíos cerrados sobre sí mismos, que utilizan su poder peculiar y extraño. Y aquí es donde el antisionismo coincide por completo con el antisemitismo. El antisemitismo no es solo odiar a los judíos. El antisemitismo es una teoría de conspiración sobre el poder judío en el mundo. Es la creencia de que los judíos controlan secretamente los acontecimientos mundiales, utilizan sus talentos nefastos para dañar a otros y beneficiarse a sí mismos. Se aprovecha de personas que creen que sus vidas no son lo que deberían ser debido a una fuerza conspirativa que se organiza los viernes por la noche en la sinagoga.
El antisionismo es una teoría de conspiración sobre Israel. Afirma que Israel, de alguna manera, controla los acontecimientos mundiales, que Israel utiliza sus talentos nefastos para dañar a otros y beneficiarse a sí mismo. Que Israel se aprovecha de personas que no tienen la vida que desean tener. Que Israel controla los medios de comunicación, los bancos y los gobiernos extranjeros. Entonces, ¿hay una distinción entre el antisionismo y el antisemitismo? Puede que haya una distinción, pero en realidad no hay una diferencia. En realidad, el antisionismo es solo una artimaña. Sustituye la palabra sionista por judío, y luego plantea exactamente el mismo argumento sobre los judíos que hacen los antisemitas. El antisionismo simplemente se esconde detrás de la excusa de que algunos judíos se oponen a la existencia del Estado de Israel, lo que supuestamente demuestra que el antisionismo no puede ser antisemita porque hay algunos judíos que creen eso, así que ni siquiera es antijudío. Pero aquí está el asunto. ¿Es inherentemente antijudío oponerse al sionismo? Recuerda la verdadera definición del sionismo moderno, la proposición de que el Estado judío de Israel no debe ser exterminado, que la gente no debe hacerle a Israel lo que no querrían que les hicieran a ellos. Cualquier judío que no crea eso no es judío en ningún sentido real. De nuevo, ya no hablamos en teoría. El calendario no dice 1935. Por cierto, si así fuera, y si supieras entonces lo que ahora sabemos sobre lo que estaba a punto de sucederle a los judíos de Europa, habrías sido un tonto al oponerte al sionismo. El antisionismo bien intencionado en 1935 se basaba en la ignorancia y en la esperanza. Pero ahora sabemos lo que sucede cuando no hay un Estado judío. Hay montones de cenizas en Europa donde antes había comunidades judías prósperas, porque el resto del mundo, que ahora insiste en que los judíos renuncien a su autodefensa colectiva, les cerró las puertas cuando más lo necesitaban. No es 1935. La ignorancia ya no es una defensa y ya no es una opción. El calendario hoy marca el año 2026, y gracias a Dios, el Estado moderno de Israel ha existido durante 78 años. Es más antiguo que Corea del Norte y Corea del Sur. Es más antiguo que Qatar, Kenia, Indonesia, la República Popular China, la Rusia postsoviética, Singapur y Ucrania. El Estado de Israel es más antiguo que el 70% de los países en la ONU. Así que sí, las personas que argumentan que Israel debería ser eliminado son antisemitas, para lo que eso valga. Ellos creen que Israel debe ser destruido, y para lograr ese propósito, mienten constantemente. Y luego difunden la mayor mentira de todas, que los judíos a nivel mundial han engañado a la población, se han apoderado de las instituciones y han usado sus rayos láser mentales mágicos para controlar el mundo. Pero aquí está el asunto. Eso realmente no importa mucho porque ahora solo estamos discutiendo sobre semántica y categorías. Discutir si el antisionismo es antisemitismo es una conversación sin propósito, no es útil. Aquí está lo que realmente importa. El antisionismo es malvado, está equivocado, se basa en mentiras y requiere violencia para lograr los fines que busca. Pero el antisionismo es algo aún más que eso. Es un síntoma de una enfermedad más amplia que amenaza a Occidente en su totalidad, no solo a Israel y no solo a los judíos. Hay una razón por la que radicales de todo tipo ahora marchan bajo la bandera del movimiento Palestina Libre. Porque si crees que los sistemas de Occidente, como los mercados libres y la propiedad privada, la igualdad de derechos ante la ley, los pesos y contrapesos, la libertad de expresión, que todas estas cosas son meros disfraces de poder, herramientas manipuladoras de los sionistas, o los judíos, o los ricos, o quien tú quieras, vas a querer destruir Occidente. Hoy en día es más aceptable llamarse antisionista que antiestadounidense o anticanadiense, pero es la misma teoría conspirativa de fondo y la misma maldad envidiosa que destruye a las sociedades desde adentro. Por eso, toda persona que ama a Occidente, que valora la libertad individual y los derechos de propiedad, que prefiere construir e innovar en vez de destruir y vivir bajo la tiranía, quien entiende que los enemigos de Israel son los mismos enemigos de Occidente, debe oponerse a los antisionistas, porque esos antisionistas son enemigos de Occidente. Y aquí está el asunto. Los antisionistas no van a ganar. Sí, los antisionistas podrían ganar temporalmente la batalla por la opinión pública. El odio hacia los judíos siempre encuentra nuevas botellas en las que verter su viejo vino, pero Israel no dejará de existir. Es más fuerte que sus enemigos y más fuerte que sus propios problemas internos. Ese bebé, nacido hace 78 años, ya no es un niño al que se pueda asfixiar en la cuna. Es una potencia regional, una potencia militar y tecnológica, un país seguro de sí mismo capaz de lanzar más empresas unicornio per cápita que cualquier otro país en el mundo, mientras simultáneamente lucha y gana una guerra existencial en múltiples frentes. En la Biblia, en el libro del Éxodo, Shemot, los judíos escapan de Egipto solo para ser perseguidos por el faraón y su ejército, y se encuentran atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Y Moisés comienza a orar, y Dios le responde. Dice, ¿por qué clamas a mí? Habla a los israelitas y diles que sigan adelante.
Lo que importaba entonces era el valor para avanzar, para no quedar paralizados por los peligros de todos lados, y eso sigue siendo lo que importa ahora. Alpha Omega Gold es nuestro patrocinador y ellos orgullosamente apoyan a Israel.